Hola, mi nombre es Freddy Guerrero. Soy estudiante en Ingeniería Informática de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Unilles Barinas, de su proyecto Arquitectura del Computador. A continuación le vamos a hablar sobre los análisis de las limitaciones del pipeline real, riesgos y sus distintos tipos por dependencia de datos, de control y por colisiones. También les estaremos mencionando los análisis en casos en procesadores típicos. Pero primero que nada, vamos a hacer una pequeña referencia para tener en cuenta que es un pipeline. Un pipeline, también conocido como tubería, consiste en una cadena de elementos de procesamiento de datos ordenados, de tal manera que la salida de cada elemento es la entrada del siguiente. Es decir, cuando se termina una instrucción, se procede a la siguiente instrucción dentro de un ciclo, siendo ejecutado estas instrucciones secuencialmente. En este pequeño ejemplo que vamos a ver a continuación, acerca de las etapas que puede tener un pipeline. Un pipeline puede tener muchas etapas, pero en este ejemplo sencillo vamos a hablar sobre estas etapas. Tenemos 5 etapas y dentro de cada etapa, dentro de cada una de estas etapas se va a hacer una instrucción, se va a realizar una tarea. En la etapa 1 se va a empezar a hacer una instrucción. Cuando esta etapa termine, se procede a la siguiente instrucción dentro de un ciclo global. En la etapa 1 tenemos la alimentación de la instrucción. En la etapa 2 tenemos la decodificación de la instrucción. En la etapa 3, extracción y cálculo de los operandos. En la etapa 4, ejecución en la ULA, unidad aritmética lógica, como también se le conoce. Y en la etapa 5 tenemos la escritura del resultado. Todo esto nos sirve para realizar una secuencia organizada, estructurada, de unas instrucciones que tienen que ser dadas en cualquier, por ejemplo, en un procesador, y en este caso pues en un pipeline. Consiste en eso, en un flujo secuencial, en un flujo transparente de datos ordenados. Las limitaciones del pipeline dice que los riesgos de salto o de control ocurren cuando el procesador se ve obligado a saltar a una instrucción que no tiene que ser necesariamente en el código de ejecución. En ese caso, el procesador no puede saber por adelantado si debería ejecutar la siguiente instrucción en el código. ¿Qué quiere decir con esto? Que el procesador tiene que esperar a la siguiente secuencia, a la siguiente instrucción, para saltar a otra tarea. Tiene que esperar que termine, tiene que esperar que se le dé una instrucción y por sí solo no la puede hacer. Los riesgos que pueden haber en un pipeline, tenemos motivos estructurales, dependencia de operandos y de control. En los riesgos, en un pipeline lleno o vacío, a veces las instrucciones quedan atascadas por varios ciclos en una fase del pipeline. Cuando el pipeline se detiene o queda parado, hay una cierta fase. Todas las instrucciones que se encuentran en las etapas posteriores a esta siguen avanzando, mientras que las instrucciones que quedan detenidas simplemente se quedan en su fase y retrasa todas las instrucciones que vienen después de ella. También en los riesgos, tenemos en los motivos estructurales, ocurren cuando una etapa no es capaz de realizar su tarea en un ciclo de reloj. El pipeline se detiene hasta que dicha etapa finalice su trabajo. Dependencia de datos se produce cuando las instrucciones comparten un mismo dato. Cuando hacemos referencia a los motivos estructurales, dice que nada más es una etapa que no es capaz de realizar una tarea. Siempre tiene que tener
una instrucción, algo que te dice que salte a la siguiente tarea. Todas estas tareas se hacen en un corto tiempo del ciclo del reloj para finalizar su trabajo. Por dependencia de operando, se dice que se produce cuando dos instrucciones comparten un mismo dato. Por dependencia de control, se produce cuando es necesario llevar a cabo una decisión basada en el resultado de una instrucción mientras que están ejecutando otras instrucciones. Análisis de casos en procesadores típicos. Hoy en día los programas cada vez más grandes y complejos demandan mayor velocidad en el procesamiento de información, lo que implica la búsqueda de procesadores más rápidos y eficientes. Los microprocesadores RISC sustituirán a los CISC, pero hay que tener en cuenta que los CISC tienen un mercado de software bien definido. ¿Qué quiere decir con esto? Que los CISC tienen una instrucción cortas y largas, donde son más complejas. Tienen muchos ciclos de reloj, los cuales llevan mucho tiempo en realizar las tareas por cada instrucción. En cambio, los RISC ofrecen un conjunto de instrucciones más reducidas que los CISC, buscando aumentar la velocidad del procesamiento en la ejecución del programa.